No puedo ver el tiempo porque ya lo viste, ahí está las 5 que tiene. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Sí, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu Bájale sangre poquito más. me perdonó. Hola familia y amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy muy especial. Hoy es el día donde todos debemos de estar celebrando la gran victoria que Jesús nos dio en esa cruz. Y les queremos pedir a todos los que nos están viendo allá en casita, si estás solito, si estás con alguien, si estás en familia, que prepares un momentito, unas galletitas, un panecito que tengas por ahí, un juguito, que puedas compartir con nosotros la Santa Cena al final. Si te quieres preparar de una vez, ir rápido por unas galletitas, no necesitas algo, algo muy grande, diferente o un gran pan. Simplemente vamos a hacer la Santa Cena al final y deseamos que ustedes que están atrás estén preparaditos y podamos hacerlo todos juntos y podamos recordar como Jesús nos dijo que lo hiciéramos cuantas veces pudiéramos hacerlo. Este momento de la Santa Cena, así es que en lo que se van conectando unos, por favor preparen sus Santa Cenas, sus galletitas, sus juguitos y bienvenidos todos acá a este espacio tan hermoso que Dios nos regaló, en el cual queremos exaltar su nombre antes que todo y recordar lo que el poder de esa cruz nos dio a cada uno de nosotros. Amén. Así es que tengan un tiempito. 2 minutos. Saludos a todos. Al final también casi de la transmisión vamos a estar orando por los países. Vamos a estar orando. Por favor, escríbenos por ahí dónde están ubicados, en México, Guatemala, El Salvador.
Colombia, Perú, donde estén ubicados, mándenos por ahí para recordarnos. Al final queremos orar por los países, queremos orar por lo que está sucediendo, por supuesto, y no queremos que se nos pase ninguno. El domingo pasado pensamos que se nos había caído la transmisión porque pensé que nos habían sacado de la transmisión, era por eso que estábamos como que no supimos si estábamos en el aire o no, pero hoy voy a estar un poco más atenta en sus mensajes para poder ver si ustedes nos escuchan por allá y si estamos siendo escuchados también. Así es que pues vámonos a empezar. ¿Qué te parece, amor? Vamos a empezar. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos esta tarde y hoy vamos a dar inicio al servicio del día de hoy. Sé que el Señor nos tiene algo preparado. Vamos a hacer una oración y poner este servicio en las manos de Dios, que sea Él que nos hable. Señor, te damos gracias en esta tarde. Jesús. Venimos delante de ti, Señor. Gracias, Te ponemos este Padre. servicio, Padre, en tus manos, Padre. Yo te pido, Tiempo Padre, de que oración. aquellos que estén conectados para el día de hoy, yo te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes. Aquellos que aún están solos, Padre, en sus hogares. Yo te pido, Señor, que llegues tú, Padre, de una manera especial, Padre. Que ellos puedan sentir ese abrazo de papá. Que ellos puedan sentir, Señor, ese abrazo, Señor, que tú tienes preparados para ellos, Padre. En este día, Padre, vamos a recordar el triunfo, Señor, que nos diste en la cruz del Calvario, Padre. Porque gracias a ese sacrificio, Padre, tu palabra dice que tenemos acceso, Padre, hacia el trono de gracia, Padre. Gracias, Señor, porque quedó demostrado, Padre, en ese evento maravilloso, Padre, que tú venciste la muerte. Y gracias a ese evento, Padre, hoy podemos declarar, Señor, que nosotros tenemos vida, Padre, que nuestros pecados han sido perdonados, Padre. Te damos las gracias en este momento, Padre, te lo ponemos este servicio en tus manos. Habla nuestro corazón, habla nuestro espíritu, Padre. Que podamos recibir esta palabra, Señor, como algo fresco, Padre, para nosotros. Que podamos salir fortalecidos, Señor, de este lugar. Que podamos salir fortalecidos creyendo una vez más, Padre, que tú estás presente en nuestras vidas, Padre. Gracias. Que nada ni nadie, Señor, nos va a poder separar de ese gran amor que tú tienes hacia nosotros, Padre. Sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, Padre, por esta pandemia, Padre. Pero también sabemos, Padre, que tú tienes todo en control. Que nada pasa, que nada se mueve, sino es tu voluntad, Señor. Te pedimos, Padre, que nos podamos, Señor, aferrar a la voluntad tuya, Señor. Que se haga conforme a tu voluntad, Señor. Prepáranos, Señor, para recibir esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos. Por favor, no se les olvide escribir sus peticiones también ahí en el chat. Vamos a tomar un tiempo para orar por esas peticiones. Vamos a orar por el cuerpo médico. Vamos a orar por las personas más vulnerables que hay ahorita, también por los enfermos. Vamos a orar por ellos por favor pueden escribir sus peticiones con toda libertad en el chat, porque al final estaremos orando por ello. Bueno, así entramos a la palabra hoy. Celebramos uno de los días más importantes de la historia, tanto como en la iglesia, y yo me ponía a pensar esta mañana. Ahora, este día no nomás es para festejarlo este día, sino este día, el día de resurrección, tiene que ser el día de vivirlo todos los días. Porque todos los días nos debemos de recordar que Jesús venció la muerte, que con Jesús encontramos la victoria. Ahora, este es el día más importante y hoy vamos a mirar la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mirar la victoria sobre la muerte, la victoria sobre la tumba, sobre el pecado y sobre Satanás. Hoy vamos a celebrar, hoy celebramos a nuestro Señor Jesucristo, que está vivo. Sí. Él está vivo, Él resucitó, la tumba está vacía. La tumba no lo pudo retenerlo, la muerte no pudo vencerlo. Él vive y vivirá para siempre. Hace más de 2000 años Jesucristo vino y resucitó. Y esa tiene que ser nuestra fe hoy en día. Nuestra fe no es mano. Cristo vive, Cristo resucitó y tenemos la historia, dice que la tumba está vacía. Tenemos evidencias que la tumba está vacía. Cristo vive. Pero antes de empezar a recordar todo eso, vamos a recordar por qué Jesús tuvo que venir a la tierra. ¿Por qué Jesús tuvo que venir a este mundo? Y una de las razones, o la razón principal por la cual Jesús vino a esta tierra es
porque nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados. Y Él tenía que venir como nuestro Salvador. Por eso Dios mandó a Jesús para que Él muriera en esa cruz. Y así tú y yo tuviéramos esa esperanza en nuestras vidas. Porque sin Cristo no tenemos esperanza. Pero con Cristo resucitado, tú y yo tenemos esperanza hoy en día. Amén. Ahora, el tema de este día que traigo se llama Consumado es. Y antes de empezar a mirar este tema, quiero que empecemos a recordar cuando Jesús creó la humanidad. Hay que recordar que en Génesis nos dice que Dios creó al hombre y lo hizo perfecto. Dios te hizo perfecto a ti, Dios me hizo perfecto a mí. Y en Génesis capítulo 1, versículo 28 y versículo 26, vamos a estar viendo ahí. En Génesis 1, versículo 26 y 28. Y dice así, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Sigue diciendo, y Dios creó al ser humano, dice, a su imagen. Ahora tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Y luego sigue diciendo, lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos, dice, y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles, dice, que se arrastren sobre el suelo. Eso fue el plan de Dios, el plan que Dios tenía. El plan de Dios era perfecto, nos había dado dominio para poder dominar, nos había dado autoridad. Y dice que nos hizo a su imagen a nosotros. Ahora, a su imagen significa hacer sombra. Ahora, tú y yo somos la sombra de Dios. Tú vas donde Dios va. Tú te mueves como Dios se mueve. Ahora, Él es parte de ti. Quiero que entiendas bien esto. Que tú eres parte de la naturaleza de Dios. No puedes andar por tu propia cuenta. Tú y yo estamos ligados a Dios. Como Dios se mueve, nosotros nos debemos de mover. Dios te hizo a su imagen a ti. Tú eres la sombra de Dios. Ahora fíjate en un momento en las sombras de los edificios, en las sombras de los árboles, en tu propia misma sombra. Todo eso tiene algo en común. ¿Y sabes qué es lo que tiene en común? Que existen sombras, que hay sombras porque el sol refleja esos edificios o porque el sol le pega a esos árboles. Y cuando se exponen al sol, es cuando aparece la sombra de los árboles, la sombra de los edificios y aún tu misma sombra. De la misma manera, escúchame bien, nosotros vamos a alcanzar el propósito de Dios que Él tiene para nosotros a medida que nosotros nos acerquemos a la luz de Dios, a la cobertura de Dios. Eres sombra de Dios porque estás bajo su gobierno, porque estás bajo su autoridad. De la misma manera, el hombre y la mujer impiden que la luz de Dios alumbre sus vidas. ¿Por qué? Porque y cada vez que nosotros impedimos que la luz de Dios llegue, vamos perdiendo cada vez más la imagen de Dios, lo que Dios creó para nosotros. Dice que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, que tú y yo fuimos creados a la semejanza de Dios. La palabra semejanza significa algo parecido, significa como un modelo. Eso quiere decir que tú y yo somos un modelo de Dios. Somos una réplica perfecta que Dios tenía desde el principio para nosotros. Ahora, no eres una copia. Tú y yo somos auténticos en Dios. Ahora, se han hecho réplicas de dinero, se han hecho réplicas de cuadros cuyos pintores famosos y cada de esos cuadros, si tú los miras, la copia y la original, se miran casi que son reales. Ahora, de la misma manera, Dios hizo al ser humano con esas connotaciones que nos hace iguales a Él. Tú y yo somos iguales que Él. No somos diferentes que el resto de la creación. Pero ¿qué ha pasado? Que tristemente, o la realidad, que a lo largo de los años se ha ido deteriorando esa imagen de Dios en nosotros. La causa por la cual ya no tenemos la imagen o nos parecemos a Dios es porque le hemos dado permiso que el pecado venga hacia nosotros, ya sea la avaricia, ya sea la crítica, ya sea las envidias, ya sean los odios, los rencores, los rechazos, la ira, el abandono, la venganza.
etcétera, etcétera. Podemos meterle más ahí. Ahora, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice, tan solo dice, he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero este se ha buscado demasiadas complicaciones. Ahora, ¿qué hace las complicaciones? Muchas veces las complicaciones nos alejan de Dios. Ahora, Satanás y el pecado ha permitido que nosotros nos deterioremos. Fíjate lo que dice en el capítulo 3 de Génesis. Nos describe cómo entró al pecado al mundo, y es muy importante aclarar esto, que la serpiente los tentó a ellos, mas nunca los obligó a comer de ese fruto prohibido. Ahora, muchas veces a nuestras vidas pueden llegar las tentaciones, puede llegar la tentación, mas no nos obliga el pecado a tomar ese fruto. Ahora, la serpiente se le presenta a Eva, mas nunca la obligó a comer de ese fruto. Aunque Satanás vino a tentarlos, sin la cooperación del hombre no hubiera tenido ningún éxito. Aunque su pecado fue el resultado de su propia responsabilidad. Por lo tanto, Adán y Eva tenían que pagar sus consecuencias. Ahora, nosotros sabemos que cada pecado trae su consecuencia. Ahora, vamos a mirar cómo fue el proceso de la tentación. Fíjate en Génesis 3, versículo 1 dice, pero la serpiente, dice, era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho. Versículo 6 de Génesis 3:6. La mujer vio, fíjate cómo entró primero la tentación. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era ¿qué? Deseable para adquirir sabiduría. Así dice que tomó del fruto y lo comió y luego le dio a su esposo y también comió. Ahora dice que lo vio, lo deseó y lo tomó. Son tres cosas que tenemos que tener muy claras nosotros, que es como entra el pecado en nosotros. Lo vemos, lo deseamos y lo tomamos. Así fue como la serpiente llegó a Eva. Ahora podemos ver que en este versículo la mujer finalmente cede o la mujer finalmente cae a la tentación. Primera de Juan 2, versículo 16 declara y dice, porque todo, dice, lo que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, dice, no provienen de Dios, sino del mundo. Ahora, aquí están expuestas tres áreas de la tentación de Satanás que somete al hombre. No nomás sometió al hombre, tenemos la historia cuando Satanás va y también quiere tentar a Jesús. En Mateo 4, ustedes lo pueden leer en su casa. Mateo 4, del versículo 1 al versículo 11, miramos cuando Jesús después de llevar 40 días y 40 noches en ayuno. Dice que tuvo hambre y que fue llevado al desierto. Dice la palabra de Dios, fue llevado al desierto por el Espíritu. Y dice, ¿para qué? Para ser tentado por el diablo. ¿Y qué pasa? Que se le aparece el diablo. Ustedes lean la historia, está en Mateo 4, versículo 1 al 11. Nomás se las estoy parafraseando. Dice que se le aparece el diablo y dice, si tú eres hijo de Dios, dice, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le responde, le dice, escrito está, dice, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué pasa? Que el diablo lo lleva, dice, a la ciudad más alta. Y lo puso sobre el pináculo, lo más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, le dice, a sus ángeles te mandará y te sostendrá. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús le contesta, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego dice otra vez, sigue diciendo que el diablo lo lleva nuevamente a un monte más alto, le dice. Y le mostró los reinados del mundo y la gloria en ellos. Y le dijo, te daré todo esto. Ahora, ¿cómo le iba a dar todo eso a Jesús si Dios es el dueño de todo el mundo? Dice, te daré todo esto si te postras y me adoras. Y Jesús le respondió, le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, las tres áreas de la tentación que Satanás somete al hombre son los deseos de la carne, que es querer hacer, los deseos de los ojos, que es querer ser, y los deseos de la vanagloria, que es querer tener. Ahora, en Génesis 7, nos regresamos a Génesis 7. Te estoy llevando un poquito en la historia, cómo entró el pecado al mundo. En Génesis 3:7 sigue diciendo, en ese momento, dice, ¿en qué momento? En el momento que ellos comieron. Dice, en ese momento se les abrieron los ojos
y tomaron conciencia, se dieron cuenta, conocieron, descubrieron que estaban desnudos. Ahora, y ahí es donde aparece por primera vez. Cuando ellos se dan cuenta que estaban desnudos, aparece por primera vez. ¿Sabes qué fue lo que apareció por primera vez? La vergüenza. Apareció el miedo. Apareció la culpabilidad. Apareció la autojustificación. Apareció la acusación. El dolor físico y enfermedades. La falta de prosperidad. La falta de Dios al acceso. Fue negado el acceso a la presencia de Dios, y hubo muerte física y hubo muerte espiritual. Cuando ellos se dieron cuenta, por primera vez que ellos comieron, todo eso les vino a ellos. Vergüenza, miedo, culpa, autojustificación, acusación, dolor físico, falta de prosperidad, para poder entrar a la presencia de Dios, muerte física y muerte espiritual. Ahora, en Romanos 6:23 dice, el pecado da como pago la muerte. Pero Dios, dice, da como regalo la vida eterna en unión con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿creen que este cambio de la vida de Adán y de Eva pudo afectarle sus emociones? Por supuesto que sí. Fíjate que la mayoría de los problemas a los que nos enfrentamos es un reflejo de nuestro estado emocional. Las situaciones de estrés, de angustia, llegan a debilitar el sistema inmune del organismo, haciéndolo vulnerable a contraer enfermedades. Y lo podemos ver muy claro el día de hoy. Hoy el virus que está pegando a todo el mundo, ¿a quién le pega? A aquellos que tienen el sistema inmune, ¿qué? Inmune. Más bajo. Ahora fíjate lo que dice Romanos 5, versículo 12 dice, por medio de un solo hombre, dice, el pecado entró al mundo y por medio del pecado entró a la muerte. Fue así, dice, como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ahora, nadie estaba aquí salvo, todos habían pecado. Ahora, las consecuencias para nosotros fueron las mismas que Adán y que Eva, fueron las mismas para Daniela y para José. Satanás vino y nos robó que legalmente todo lo que Dios nos había dado, todo lo que Dios, nuestro Padre, nos había entregado. Identidad, esa identidad que nos muestra que somos los hijos de Dios, que tenemos el ADN de nuestro Padre. Nos quitó nuestro dominio, nuestra autoridad. Pero me encanta, fíjate, porque lo que está escrito en Colosenses 2, versículo 13. Colosenses 2, versículo 2:13 dice, y a vosotros, a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él. Lo sigue diciendo, perdonándolo, dice, todos los pecados. Y eso fue lo que hizo Jesús. Cuando Jesús vino y él murió en la cruz del Calvario, él nos perdonó todos los pecados. No hay pecado que que Jesucristo no haya perdonado. La palabra es muy clara y aquí lo dice, todos. No unos cuantos, no uno, no dos, no tres. Sí. Dice, todos los pecados, dice, todos los pecados, perdonando todos los pecados, anulando, dice, el acta de decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, que nos separaba de Dios, quitándoles en medio, dice, y clamándoles en la cruz. Para eso vino Jesús. Jesús vino en forma de hombre, Dios vino en forma de hombre, y él cargó mi pecado, y llevó, y esa acta que estaba, dice que él la anuló. Dice que fue y la clavó en la cruz del Calvario. Ahora, el primer efecto de la cruz es el perdón de nuestros pecados. Amén. En la antigüedad, escúchame bien, en la antigüedad se levantaba una acta contra los delincuentes, donde se le registraba todas las cosas malas que ellos habían hecho para ser condenados. De igual manera, todos nuestros pecados son registrados delante de Dios con el fin de ser juzgados a un día de acuerdo a ellos. Ahora, en aquel tiempo, la muerte de un prisionero era cancelada, la deuda por la sociedad, porque la muerte era lo máximo del castigo que ellos recibían. Ahora, escúchame bien esto. Escúchame bien lo que te voy a decir. Y quiero que te quede esto bien claro en tu cabeza. La muerte de Jesús también canceló la deuda que tú y yo teníamos con el Padre. En mi corazón.
lo que teníamos en el corazón, lo que no podíamos hacer nosotros mismos por nuestras propias fuerzas. Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo por cada uno de nosotros. Él ha clavado la célula de nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el texto, y se despojó y despojando los principados y a la potestad, y se los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Otras versiones dicen, anuló la nota de nuestra deuda, canceló la nota de cargo que había contra nosotros. ¿Y cuándo ocurrió todo esto, hermano José? A ver, usted ya nos dijo todo, pero ¿cuándo ocurrió todo esto? ¿Cuándo pagó Jesús nuestra deuda? ¿Qué fue cancelada? ¿Qué acta fue cancelada? Cuando Jesús, en Juan 9, 19, 30, cuando Jesús dijo, consumado es. Cuando Jesús había tomado el vinagre, dijo, consumado es. Eso quiere decir que Jesús pagó tu redención, pagó mi redención también. En Juan 19, 30 dice, consumado es. Ahora, la mayoría de las versiones lo traducen como todo está cumplido. Algo completo, algo terminado completamente. Llevar a cabo totalmente una cosa. Hay una palabra en griega que significa teleo, que quiere decir terminar, completar, ejecutar, concluir y descargar. Ahora la palabra tetelestai es una palabra griega que significa consumado es. Y esa fue la penúltima palabra que Cristo dijo en la cruz. Consumado es. Amén. Quiere decir que fue como un grito de victoria. Amén. Para nosotros ya no hay nada que pagar. Jesús pagó todo en la cruz del Calvario. Ahora, los que hablaban griego en aquel entonces, en aquellos tiempos usaban esta palabra de teleo para referirse a una deuda que ya había sido pagada o que acababan de pagarla. O cuando llegaba el cumplimiento, se ponía un sello que decía pagado. Ahora, yo me acuerdo que en aquel entonces se usaban, cuando usted compraba algo en la tienda, le daban un recibo y le ponían un sello que decía pagado. ¿Qué significa eso? Que a partir de ese momento, nadie le podía volver a recordar esa deuda que usted tenía o cobrar esa deuda. Porque usted ya tenía un documento en su mano, Amén. Un documento legal que decía, pagado es. Amén. No había más acusación, no había nada que pagar porque todo estaba pagado. No había más culpabilidad porque el acta del documento decía pagado. Amén. Ahora tenemos que entender que nuestra deuda ya ha sido pagada. Satanás ya no tiene autoridad sobre su salud. Satanás ya no tiene la autoridad sobre sus emociones porque Cristo ya pagó eso. Satanás no tiene la autoridad sobre su dinero porque Cristo ya pagó eso. Consumado es. Ahora, Satanás no tiene la autoridad sobre su mente. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. No tiene la autoridad sobre la culpa, sobre la vergüenza, sobre el temor, sobre la autoridad. Nada de eso porque Cristo ya pagó esa deuda. Y quiero que entiendan ustedes hoy en esta tarde que no hay deuda que no haya sido cancelada o pagada y perdonada Amén. En la cruz del Calvario. Amén. Y esa fue la razón, Amén. Ese fue el motivo por el cual Jesús vino. Y Él dice que Él vino en forma de hombre. Él tenía las mismas emociones que nosotros tenemos. Fue hecho hombre. Y Él dice que llevó nuestra culpa por amor a nosotros. Porque Dios sabía que nadie más podía soportar el castigo que Jesús iba a soportar. Y aún Jesús sabiendo todo el castigo que Él iba a recibir por culpa de nosotros, no le importó. Él recibió todo el castigo por ti y por mí. Fue crucificado. Dijo, consumado es, pagado es. Ya no hay deuda que nosotros podamos pagar. O tengamos que pagar porque Amén. Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. Amén. Y no nomás la pagó, dice que Él fue muerto, que resucitó al tercer día y hoy en día Él está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Amén. Ese es el amor de Dios.
Ahora, Adán experimentó la vergüenza, pero en Cristo, dice Romanos 10, versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel, dice, que creyere, no será avergonzado. Amén. Si tú y yo creemos que Jesús resucitó de los muertos, nunca vamos a ser avergonzados. Adán experimentó el temor, pero en Cristo ya no hay temor. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido, dice, el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. Tú eres mi Padre, por eso clamamos así, decimos así. Adán experimentó la autojustificación, pero en Cristo Jesús, fíjate, Romanos dice, siendo justificados. Tú y yo fuimos justificados gratuitamente, dice. No tuvimos que pagar nada. No tuvimos que dar dinero. No tuvimos que ofrendar de más. No tuvimos que dar una ofrenda mayor. Dice, siendo justificados gratuitamente. ¿Sabes por qué? Por su gracia. Mediante la redención que es Cristo Jesús. Consumado es. ¿Qué está pagado? Pagó la culpa de nuestros pecados. Sí, amén. Isaías 53, versículo 5 dice, mas él, dice, ¿quién? Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Hoy he escuchado muchos que dicen, no tengo paz. Se me ha ido la paz. Hay que recordar este versículo. Dice que Jesús fue castigado. Y fue un castigo brutal. Fue un castigo que ningún ser humano lo fuera soportado. Y lo hizo para que tú y yo tuviéramos paz sobre él. Amén. Ahora Romanos 6:23 dice, la paga o el salario, dice, la recompensa por nuestros pecados es la muerte o la condenación y es el castigo eterno. Ahora Cristo vino y pagó esa deuda para que estuviéramos en paz con Dios. Ya no hay deuda que pagar. Ahora puedes hablar con Dios y tener la seguridad que papá te escucha. Amén. Tener la seguridad Amén. que Dios te oye. Sí. ¿Y por qué? Porque yo soy bueno. No. Porque yo no merecía que Dios me escuchara. Pero ¿sabes por qué me escucha papá? Porque Cristo ya pagó esa deuda que yo tenía con el Padre. Y ahora yo tengo acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Isaías 53:6 dice, todos, ahora ninguno nos escapamos. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas. Cada uno cual, dice, se apartó por su camino. Mas Dios, dice, cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Ahora en él tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según las riquezas en gracia, dice Efesios 1:7. Consumado es. Está todo pagado. Amén. Pagó nuestra sanidad también. Sí. Y quiero que si hay algo que te vas a llevar en esta tarde, quiero que entiendas esto. Que Jesús pagó tu sanidad. Pagó mi sanidad. Amén. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Dice, todos evitaban mirarlo. Ahora, ¿por qué creen ustedes que evitaban mirarlo? Evitaban mirarlo porque el rostro de Jesús, de tantos golpes que Jesús recibió, su rostro quedó desformado, quedó sin figura. Dice que todos evitaron mirarlo. Ahora, Jesús no nomás le dio 2, 3 cachetaditas. A Jesús lo golpearon salvajemente. Su rostro quedó desformado. Lo sigue diciendo, fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4 dice, ciertamente, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros, dice, lo considerábamos herido, golpeado por Dios y humillado. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido, dice, por nuestras iniquidades. Sobre Él, dice, sobre Jesús, recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a Él, dice, gracias a Jesús, gracias a sus heridas, gracias a sus golpes, dice que tú y yo fuimos sanados. Amén.
Ahora, qué grande amor del Padre, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, Jesús sabía que Él iba a ser golpeado, que Él iba a ser crucificado, y a Él no le importó los golpes que iba a recibir. Está un comentarista que dice que la barba de Jesús se la arrancaron, y todo lo hizo por amor a nosotros. Él sanó nuestras heridas. Ahora, Él llevó nuestras enfermedades, cargó con ellas, fuimos curados. No tienes nada que Jesús no te pueda sanar, porque Jesús ya cargó todas nuestras enfermedades. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque está un documento legal que dice consumado es, está pagado, ya no hay deuda alguna. Tu deuda fue cancelada cuando Jesús vino. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, tu deuda y mi deuda, Jesús la canceló. Primera de Pedro 2, versículo 24 dice, y Él mismo, hablando de Jesús, Él mismo, en su cuerpo, dice, llevó al madero, o sea, llevó a la cruz nuestros pecados para que muramos al pecado, dice, y vivamos para la justicia. Dice, por sus heridas, dice, ustedes han sido sanados. Consumado es. ¿Qué está pagado? Pagó nuestra victoria aún sobre Satanás. Por eso dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos míos, dice, vosotros sois de Dios, ustedes son de Dios, y habéis recibido, dice, por mayor, dice, que es el que está en vosotros, que en este mundo. Apocalipsis 12, versículo 11, dice, ellos, dice, lo han vencido. ¿A quién han vencido? Nosotros hemos vencido. ¿A quién hemos vencido? Al diablo. ¿Por qué? Porque soy más fuerte que él. No, fíjate por qué. Por medio de la sangre del Cordero. Amén. Y de la palabra que da testimonio de ellos. Nosotros vencemos no porque somos fuertes, no porque tenemos mucha sabiduría. Vencemos por la sangre del Cordero. Amén. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos hizo a ti y a mí más que victoriosos. Y no porque seamos buenos, sino que la sangre del Cordero dice que es la palabra del testimonio de nosotros. Tú y yo somos vencedores. Jesús pagó nuestra santificación. La sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Amén. Pagó nuestra entrada al lugar santísimo. Ahora, Adán fue echado de la presencia de Dios. Se le negó el acceso a Dios. Pero en Jesús, fíjate, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Amén. Dice Efesios 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso, entrada, con confianza, dice, por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesús. Amén, amén. Jesús pagó aún nuestra prosperidad también. Sí. Dice, no me elegisteis vosotros a ustedes, dice, sino yo los elegí a ustedes. Amén. Dice, los he puesto, dice, para que lleven mucho fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo, dice, lo que le pidieras al Padre en mi nombre, el Padre se los dará. Amén. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos, dice, gratuitamente, junto con Él todas las cosas? Ese es el amor de Dios. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Si Jesús vino y murió en la cruz del Calvario. Ahora, yo no sé qué es lo que estás necesitando el día de hoy. Yo no sé qué es lo que te hace falta en estos momentos. Te hace falta paz. Te hace falta fe. Te hace falta seguridad, confianza. Pídeselo al Padre, que Él te lo dará. Y Él está dispuesto a dártelo. Escúchame bien. Pídeselo al Padre lo que necesitas en estos momentos. Amén. Yo sé que estamos viviendo momentos difíciles. Estamos en una crisis mundial. Tal vez no tengas paz en esos momentos. Tal vez tu fe ha menguado. Tal vez no creas en el Hijo de Dios. Pero este versículo dice, el que no escatimó a su propio Hijo.
sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos, dice, generosamente junto con Él todas las cosas que le pidamos a Él? Ahora, si tú necesitas amor, necesitas seguridad, necesitas confianza, necesitas fe, necesitas paz, pídeselo al Padre, que Él te lo quiere dar en este momento. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante, dice, de lo que nosotros pedimos o entendemos, según el poder en el que actuamos. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús. Amén. Con esto voy a terminar. En Romanos 8:37 dice, antes dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora tú eres vencedor y yo soy vencedor por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó tanto? ¿Quién fue? Jesús. El Padre, Dios nos ha amado tanto. Apocalipsis 21, versículos 5 y 7 dice, el que estaba sentado en el trono, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, dice, escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También dijo, ya todo está hecho. En pocas palabras dijo, consumado es, todo está pagado. Ahora, ¿lo quieres? Tómalo en esta tarde. Jesús pagó la deuda que tú y yo debíamos. Está cancelada, no hay deuda que pagar. Cristo Jesús ya la pagó en la cruz del Calvario. Y la victoria que tú y yo tenemos es que la tumba está vacía. Jesús resucitó. Y en los 4 evangelios podemos ver y podemos aclarar que la tumba está vacía, que Jesús venció a la muerte, que Jesús venció a Satanás, despojándole de todo. Y que un día el Mesías va a volver a venir. Y podemos mirar en los 4 evangelios la historia. Está en Mateo 28:6. Fíjate en Mateo, dice, no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid y ved, dice, el lugar, dice, donde fue puesto. Y fíjate, en los 4 evangelios podemos encontrar que la tumba está vacía. Y es una señal que nuestro Cristo hoy en día está sentado a la diestra del Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Amén. Bueno, voy a usar ese tema que José lo explicó y el poder de esa palabra que dice consumado es. En un momento muy difícil de mi vida, en la gran crisis, donde ya no tenía un hogar, donde ya no había una familia, el Señor me trajo esa palabra. Yo quiero decirle sobre tu hogar, sobre lo que estés pasando, que tú lo digas y le pidas a Dios esa fe que tú necesitas. Porque yo también tuve que pedir fe y le tuve que pedir a Dios fe. Dame fe, Señor, para creer esa palabra en mi vida. Y esa palabra tomó cuerpo y tomó figura. En el momento cuando Dios me dijo, di esa palabra. Consumado es. Consumado es. Lejos, muy lejos estaba de creer que era una realidad de mi vida. Pero, ¿sabes? Consumado es. Así es. Y así fue. Así es que yo te pido que ahí donde tú estés, puedas orar sobre las circunstancias que estás viviendo. Quizás tengas un hijo que se fue de casa, que tiene mucha rebeldía, que está enojado contigo, quizás por algo que tú fuiste producto de un dolor en su vida, como fuimos nosotros en la vida de nuestros hijos. Quizás un esposo que ya no está, o quizás una enfermedad, o una esposa que no está. Quizás estás pasando un momento, un divorcio, o quizás estás esperando una noticia, o que realmente Dios supla lo que tú necesites.
Bueno, llama esas palabras y pídele al Señor que te dé esa fe que tú necesitas para declarar consumado es. Hoy vamos a orar todos juntos, pero yo te pido que ahí en el chat tú digas a las cosas que tú vas a orar, a la situación que tú estás viviendo, tú le digas consumado es. Consumado es, porque Jesús dijo consumado es y ya es hecho. Amen. Y eso se llama fe. Y hoy vamos a declarar fe en tu vida. Si ya no hay fe, vamos a pedirle al Señor que te llene esa fe. El Señor dijo en su palabra que si tan solo tuvieras un poquito de fe, como un granito de mostaza, y le dijeras a este monte, muévese, eso se va a mover. Así es. En el tiempo de Él se va a mover, claro. Y la palabra tomará vida y el Espíritu Santo te recordará que consumado es. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre eterno, hoy declaramos esta palabra poderosa, Señor, sobre las circunstancias que están viviendo aquellas personas que están atrás de la cámara, Señor, en sus casitas. Tú conoces su necesidad, si es que no hay comida en ese refrigerador, Señor, consumado es, Señor. Tú proveerás, Padre, que si necesitan, Padre, ser sanos de su alma, consumado es, Señor. Consumado es, Padre. Tú eres experto en meter tu mano, Señor. En meter tu mano, Señor. Y vendar cada herida que haya en esos corazoncitos ahí. Llámese soledad, llámese amargura, llámese rechazo, llámese abuso, llámese como se llame. Tú eres el experto, Señor. Gracias, Padre. Tú eres el experto. Tu Hijo Jesús fue a esa cruz, llevándose todo a esa cruz para que nosotros tuviéramos una vida y una vida en abundancia plena. Pero muchos no hemos aprendido a vivir esa vida. Hoy, Señor, yo te pido que deposites fe, Señor, en cada uno de estos corazones que están escuchando en este momento, Señor, esta transmisión. Que tú toques sus corazones, que tú deposites esa semilla dentro de sus corazones. Y ellos puedan abrazarse de ella y volver a creer. Volver a confiar. Volver a enamorarse. Volver a perdonar, Señor, si lo tienen que hacer. Volver a pedir perdón si lo tienen que hacer, Señor. Tú eres el único, Señor. Sobre las circunstancias que estén viviendo, Señor. Consumado es, Señor. Consumado es, Señor. Sobre la enfermedad, Señor. Consumado es. Consumado es, Padre. Tú lo has dicho, Señor. Hoy, Padre, tomamos esta oportunidad que nos das y oramos, Señor, por todo el cuerpo médico, Señor, que está ahorita al frente de la batalla. Señor, yo te pido que tú los capacites más, que les des más fuerzas para estar enfrente de esta batalla, que los uses grandemente. Pero también que puedan reconocer que solamente tú pudiste hacer las cosas, Señor. Señor, la vacuna ya está. Tú ya la hiciste. Pero en tu tiempo, Señor, tú la darás, Señor. Inspirarás a aquellos, Señor, que la van a desarrollar. Porque consumado es, Padre. Consumado es. Dios,
Ponemos a cada nación en tus manos, Señor, en esta tarde. México, Guatemala, El Salvador, Colombia. La ponemos en tus manos, Señor. El Ecuador, Señor, ten misericordia, Señor. Te pedimos que tu mano, tu amor, Señor, que sobrepasa todo, Señor, les ayude. Señor, sobre aquellos, Padre, que están enfermos, que ahorita están en una camilla, Señor, que están esperando esa sanidad, Señor. Padre, lo creemos hoy, Señor. Consumado es, Señor. Consumado es, Señor, sobre todos esos enfermos. Consumado es. Lo creemos, Señor. Lo creemos. Sobre todas esas familias, Señor, que te necesitan. Señor, oramos por ellos. Oramos por todos esos padres. Que tú los despiertes. Que tú los despiertes, Señor. Que tú los despiertes, Padre. Señor, que haya menos contiendas en los hogares. Que haya tu amor que los rodee, Señor. Que por favor, Señor, los abusos en las familias, Señor, mengüen, porque la luz de Jesús entró a ese hogar, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Señor, oramos, Padre, por tu iglesia. Oramos, Señor, porque sabemos que después de este momento, Señor, nos reuniremos con amor. Nos reuniremos, Señor, a adorarte, a exaltarte, a rendirnos a ti, Señor. Pero que no sea un momento nada más así, Señor, sino que sea un momento, un tiempo de avivamiento, donde podamos, Señor, verdaderamente dar fruto de ello. Señor, oramos, Señor, porque tú, Señor, tienes todo en control, Señor, y lo rendimos a ti, Señor. Todas las cosas las rendimos a ti. Creemos, Señor. Creemos en tu verdad, Señor. Creemos en tu palabra. Consumado es, Señor. Todas las cosas, Señor. Consumado es. Y descansamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Señor. A ti te daremos toda la gloria y todo el honor en todo, Señor. En todo. En lo que viene, en la sanidad, en la restauración, Señor, te daremos la gloria y el honor a ti, Señor. Amén. Solamente a ti, Padre. Jesús. Te amamos, Señor, te amamos, y en estos momentos sabemos que estás abrazando hogares, estás abrazando corazones, Señor. Señor, si hay un corazón que esté solo, Señor, que siente que se han olvidado de Él, Señor, yo te pido, Padre, que si es una mamá sola, si es un padre solo, Señor, yo te pido que tú les des la fuerza, que los enamores de ti, Señor, que los abraces, que ellos puedan sentir, Señor, que tú estás allí, que tú estás pendiente de ellos, que nada les faltará, que tú los vas a sustentar, que tú les ayudarás, que descansen en tu regazo, que descansen en tu pecho. Señor, sigue, Señor, ministrando, Padre, a cada familia, Señor, representada en esta tarde, Señor, y donde llegue este mensaje, Señor, que puedan encontrar esperanza. Padre, hoy levantamos una oración por aquellos que no te conocen, Sí, Señor. que no han experimentado el poder de esta cruz. Que dice tu palabra, Señor, que esta cruz fue hecha para los pecadores, Señor. Por lo tanto, todos somos candidatos a ella. Sí, porque todos hemos pecado. Estábamos destituidos, Señor. Pero hoy fuimos reconciliados, Señor. A través de esa cruz fuimos reconciliados. Señor, oramos por todos aquellos, Señor,
que han vivido sin ti. Que esa cruz se haga realidad en sus vidas y que puedan conocer al Padre de amor, al Padre del perdón, al Padre que da esperanza y una identidad nueva, al Padre que toma todos sus pecados y los avienta hasta lo más profundo del mar. Como dice tu palabra, Señor, y tú nunca más te acordarás de ellos. Señor, yo te pido que abraces a cada corazón. En esa cruz tú llevaste toda adicción, llevaste todo dolor, llevaste toda culpa, llevaste todo, Señor, a esa cruz. Señor, yo te pido que tomes todo eso de aquel que esté oyendo esa transmisión y te la entregamos a ti, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, vamos a concluir este servicio tomando la Santa Cena. Les quiero pedir que si se pueden reunir en familia y si tienen la Santa Cena ahí, es un tiempo de recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y es tiempo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, dice así. Dice, porque yo recibí del Señor, dice, lo mismo que les he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria mía. Y nosotros lo recordamos, aquí dice este texto, hagan esto en memoria mía. Nosotros, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Cada vez que nosotros nos acordemos de Jesús. Versículo 25 dice, de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces, dice, la beban en memoria de mí. Porque, dice, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, dice, proclamarán, dice, la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es la promesa que nosotros esperamos, que un día Jesús va a regresar por su iglesia. Dice que hagamos esto en memoria de Él. Así que les voy a invitar y les voy a pedir que por favor tomen el pan y toman el pan en este momento y tomen el pan, por favor. Asimismo, pueden tomar el vino. Amén. Vamos a terminar este momento tan hermoso, dándole gloria a Dios por todo. Por esa cruz, así es, por lo que Dios ha hecho esta tarde. Gracias, Jesús. Por haber recordado este momento maravilloso y esta victoria que nos dio a todos. Así es que ahí en sus casas, no se tomen ese tiempo para adorar también a Dios junto con nosotros. Vestido en majestad, la tierra alegre está. La tierra alegre está, cubierta está de luz, venció la oscuridad, tiembla su voz, tiembla su voz, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor
de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, La tierra alegre está, cubierta está de luz. Venció la oscuridad y extienda su voz, y extiendan su voz al de Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios, grande eres tú, Señor. De Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. No hay nadie como tú, Padre. Solo tú eres grande. Fuerza en el principio y el fin, el principio y el fin. Vida es Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. De Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias, Jesús. Gracias por ese sacrificio. sobre todo Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. sobre todo Eres digno de adorar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande eres tú. De Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, sí, Señor. Cuán grande es Dios. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y con esto nos vamos a despedir de este hermoso momento. Sigue orando en tu casa. Sigue creyendo en la palabra de esta tarde. Consumado es sobre las cosas que tú estás pidiendo, sobre las cosas que tú estás orando, sobre las cosas donde tú tienes que ver el milagro. Consumado es. Así es que queremos despedirnos. El próximo domingo estaremos aquí a las 5 de la tarde adorando a Dios
traer una palabra de parte de Dios, orando por las necesidades. Si te has olvidado, escribe en el chat si hay una necesidad que tengas para seguir orando. No, esto no para aquí, seguimos orando. Y el martes tenemos nuestras clases en línea por este tiempo que estamos en casita. Así es que estamos en contacto en estos medios. Así es que queremos despedirnos de nuestra casa y desearte un hermoso día. Y eso sigue siendo un día de resurrección para muchos. Para nosotros un recordatorio de que un día estuvimos muertos, mas hoy ya vivimos. Sí, así es. Bueno, gracias, nos despedimos, los amamos, los bendecimos y acuérdense que consumado es. Ya no hay deuda que pagar, Cristo pagó nuestra deuda. Y lo más precioso de todo esto, que la tumba está vacía y que Jesús está sentado en la diestra del Dios Padre. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Los amamos, los bendecimos. Nos miramos la próxima semana y acuérdense que lo mejor está por venir. Un abrazo. Bendiciones. Bye.